Sé que os dije que ya habíamos acabado de revisar las lecciones de la BBC, pero realmente queda otra más y me pareció un poco feo dejaros sin revisarla un poquito por encima, porque para mí es una de mis favoritas, sobre todo porque hay más variedad de animales. Así que dentro de Minecraft Education os voy a enseñar cómo llegar hasta ella y algunas de sus peculiaridades. Nos vamos a venir a la biblioteca del juego y directamente vamos a buscar Planet Earth para encontrarla. Aquí, Planet Earth 3 es la que vamos a jugar. Como siempre, vamos a tener una pequeña introducción mucho más cortita de lo que estamos acostumbrados y vamos a entrar en esta especie de cabaña que funciona como un hub desde el que vamos a poder ir accediendo a diferentes misiones. Lo primero y más importante es dirigirnos hacia esta parte en la que se nos recomienda cambiar algunos de los ajustes para que este mundo vaya mejor. Veis que además lo recomienda jugar con teclado y ratón más que en función táctil, pero sobre todo hay que quitar el balanceo y el salto automático. Si pulsáis sobre ello, además os lo va a explicar aquí y os va a decir las 3 cosas que tenéis que hacer. El iconito va a seguir saliendo todo el rato, ¿vale? No vamos a poder quitarlo en ningún momento. Esto va por la zona derecha, en la que además, sobre estos pedestales, van a ir apareciendo modelos de los diferentes animales a los que ayudemos que están aquí colocados. Pero a esa parte vamos luego. Vamos a la izquierda ahora, donde en este ordenador podemos escuchar diferentes sonidos, ¿vale? No los has desbloqueado todos porque aún no hemos terminado todas las lecciones del juego. Y lo mismo sucede con el centro de investigación. Aquí lo tenemos ya desbloqueado y veis que podéis ir pasando por diferentes pistas, pero hay que acabar siempre alguna de las lecciones. Y aquí vamos a poder ver todas las cinemáticas que son similares a las que ya hemos visto en los demás Planet Earth de la BBC, pero que si las queremos repetir, las podemos ir viendo. No le voy a dar porque sabéis que esto además nos bloquea un poco el juego y no es necesario. Así que si nos venimos ahora aquí, nos vamos a encontrar con que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 ecosistemas que podemos visitar y la peculiaridad de este Planet Earth es que tenemos a los dos animales, tanto pues la presa como el depredador en este caso, no los que conviven en esos ecosistemas. Y lo que vamos a poder hacer es irles ayudando para pues entender un poco la situación en la que viven. Cuando hayamos jugado su lección y nos la hayamos pasado correctamente, es cuando desbloquearemos esa parte de aquí que os comentaba. No los voy a hacer todos porque creo que la gracia es que los probéis vosotros y además no son tan complicados como los que ya hemos venido viendo en las lecciones anteriores, así que os lo dejo a vosotros porque además son más rápidos de completar y bastante más sencillos. Por ejemplo, vamos a probar con el del tiburón, en el que os explica un poquito aquí cuál es su situación y si le damos a iniciar entramos directamente en su actividad, que nos va a contar que, tenemos que ir cazando focas y para ello tenemos que usar diferentes controles. Como siempre, pero ya os digo que es bastante más sencillo de completar que otras de las lecciones tan repetitivas que tenemos de la BBC en Minecraft Education. Bueno, aquí en este caso, por ejemplo, pues vamos a ir siguiendo el olor de las focas y luego necesitaríamos ese bus que nos da abajo en la barra para alcanzar a las focas cuando, les haya alertado nuestra presencia para que nosotros las podamos luego cazar. Así que vamos a venirnos por aquí y a ver si conseguimos cazar alguna de ellas. Lo bueno además de este mundo es que podemos saltarnos la parte final para ir un poquito más rápido y poder seguir completando el resto de misiones que evidentemente las podemos volver a jugar o darlas por completadas. Y así al regresar a nuestra cabaña vamos a tener ahí ya la figura de que hemos completado esta mini aventura y por este otro lado tendremos activos más sonidos y más cinemáticas. Luego también hay por aquí otra cosa que podemos hacer, ya que si intentamos salir nos vamos a topar con otro animal que son los macacos, que necesitamos buscar alimentos para ofrecérselos a cambio de objetos de valor. Los materiales están por aquí, veis que aquí hay plátanos, tabletas de chocolate, pues podemos coger aquello que creamos que les va a gustar más y dárselo por allí afuera.
Como veis, las lecciones no son muy complejas, pero desde mi experiencia yo creo que esto se tarda más de una horilla en completar todos los animales y conseguirlos por ahí. Pero bueno, puede ser algo interesante si queremos aprender más sobre ellos y descubrir algunas de las especies en peligro de extinción que todavía están en nuestros mares y en nuestro planeta en general. No voy a hacerlas todas, pero oye, si a alguno le toca jugar este juego y se queda atascada en alguna de las actividades, me lo podéis dejar en los comentarios. Yo os hago un short cortito de cómo se pasaría en concreto ese animal para que también vosotros lo podáis completar. Espero que os sirva el vídeo y nos vemos en el próximo.